Hola, soy Einar Moreno. Bienvenidos a la sesión número 13 de nuestro curso de finanzas para no financieros. En las últimas sesiones hemos estado trabajando con distintas categorías de razones financieras. Como lo hemos revisado, las razones financieras nos empiezan a abrir un panorama sobre las distintas categorías que representan en la compañía. Es decir, abordan los temas de liquidez, apalancamiento, actividad, inclusive rentabilidad, y si son públicas podemos tener razones de mercado. El día de hoy espero que tengan listo lápiz y papel para que me acompañen en la resolución de un ejercicio que nos ayuda para entender mejor la situación de una compañía respecto a un plan de crecimiento. Las razones financieras no solamente son o pueden ser utilizadas para entender lo que sucede en la compañía, sino para realizar algunos comparativos y valorar si es factible que una compañía pase de una situación a otra en un corto tiempo. El día de hoy revisaremos justamente el análisis de una empresa que desea iniciar un plan de crecimiento considerando las condiciones actuales. Se trata de una empresa regional denominada Choluplastic que desea integrarse a un parque industrial en otro estado de la República Mexicana con la instalación de una nave de producción. Recuerden que a lo largo y ancho de nuestro país e inclusive en otros países, los parques industriales siempre buscan conglomerar empresas que tengan un mismo desempeño financiero. Así, siempre como primer requisito para poderse integrar a un parque industrial, tendremos que mandar nuestra información financiera para ser valorados y que el parque pueda evaluar si puede ser la empresa parte o no del mismo. En este caso, tenemos que un requisito indispensable para pertenecer a esa comunidad empresarial es justamente tener este desempeño financiero mínimo del que hablamos. La compañía, de hecho, espera tener 1 millón de pesos de utilidades después de impuestos durante el primer año. Lo anterior pensado en tener ventas por 25 millones, debido a que traemos una rentabilidad del 4%. La empresa también está considerando el 100% de sus ventas a crédito y estaremos utilizando un año base de 365 días. Veamos ahora lo que nos pide el parque industrial, que en este caso se trata de un parque que se encuentra en Querétaro. Tenemos distintas razones en la primera columna: la razón de circulante, la prueba ácida, el margen de utilidad neta, el periodo promedio de cobro, la razón de deuda, la rotación de activo total y una proporción de pasivo circulante sobre el capital contable. Y en la segunda columna tenemos los valores asociados que nos pide como mínimo el parque industrial. En circulante 2, en la prueba ácida 1, el margen de utilidad neta 5%, periodo promedio de cobro 20 días, razón de deuda 40%, rotación de activo total 2 veces, en este caso es lo que significa la X, y el pasivo circulante sobre el capital contable con una relación de 20%. Ahora veamos la situación con la que cerró al 31 de diciembre del año la empresa Choluplastic S.A. Y entonces podemos observar cuál es el desempeño de las mismas razones financieras que acabamos de revisar que nos solicita el parque en Querétaro. Viendo el balance, podemos hacer un cálculo rápido que ya está listo para posteriormente revisar cuáles son esas brechas que hay entre lo que nos pide el parque industrial de Querétaro y lo que tenemos como desempeño actual. Veamos la siguiente lámina. Recordemos que deseamos mantener 1 millón de utilidades, pero necesitamos acercarnos al desempeño financiero que nos marca el parque industrial. Si comparamos, vemos cómo con respecto a nuestras razones, en la parte de circulante tenemos 1.34, requerimos 2. En la prueba ácida tenemos 0.27, requerimos 1. En el margen de utilidad neta tenemos 4%, requerimos 5%. En el periodo promedio de cobro tenemos 5.6 días, requerimos 20 días. En la razón de deuda tenemos 75%, requerimos 40%. En la rotación de activo total, 3.12 veces, requerimos 2. De hecho, esta es de las pocas razones en las que tenemos un número superior al que nos pide el parque industrial. Y en la relación del pasivo circulante sobre el capital contable, tenemos 130%, requerimos un 20%. Pero la pregunta interesante sería,
Al momento de ver estas brechas, ¿qué es lo que tendríamos que afinar con respecto a cada cuenta del balance para darnos cuenta en realidad cuáles son los ajustes que necesitamos hacer en nuestra compañía? Para poder llegar a ese análisis, lo que vamos a hacer es justamente trabajar con una ingeniería en reversa. Es decir, desde las razones financieras que nos pide el parque industrial, vamos a construir un balance, considerando desde luego que nuestro punto fundamental es que deseamos mantener 1,000,000 de pesos de utilidades al final del periodo. Entonces, vean la siguiente lámina donde tenemos un balance que está vacío y que iremos construyendo poco a poco con la información de las razones financieras. Es momento de tener listo papel y lápiz. Veamos entonces qué tenemos aquí disponible. Lo primero que tenemos de información es el 1,000,000 de pesos de utilidades. Entonces el primer paso podría ser utilizar la razón de margen de utilidad neta, que tiene como fórmula las utilidades después de impuestos divididas sobre las ventas. En este caso nos piden un 5%. Por lo tanto, las ventas no tendrían que ser de 25 millones como las teníamos planteadas. Tendrían que ser de 20 millones y con eso llegar a 1,000,000 de utilidad neta. Con eso estaríamos completando justamente el desempeño que nos pide el parque. Entonces, tenemos ahora dos datos: utilidades después de impuestos o utilidades netas de 1,000,000 y las ventas de 20 millones. Perfecto. Como segundo paso, porque hasta ahora no hemos puesto ningún dato de nuestro balance, sería entonces revisar la razón de la rotación de activo total, que nos dice que su fórmula es ventas sobre activo total. Ya conocemos las ventas y sabemos que el parque nos pide que el resultado de esta razón financiera dé un resultado igual a 2. Por lo tanto, si tenemos que las ventas entre activo total deben dar igual a 2, sabemos que las ventas son 20 millones sobre activo total igual a 2, despejamos activo total y entonces encontramos que el activo total es de 10 millones. Entonces, ya podemos poner en nuestro renglón de activo total 10 millones. Justamente respetando nuestro principio de dualidad económica, sabemos que activo es igual a pasivo más capital. Por lo tanto, también podemos aprovechar para rellenar justamente ese espacio de pasivo más capital y tenerlo listo con 10 millones. Excelente. Entonces ahora vamos al tercer paso. Podemos utilizar la razón de deuda, que nos dice deuda entre activo total es igual al 40%. Por lo tanto, deuda entre 10 millones, que ya sabemos que vale nuestro activo total, llegamos igual a 0.4. Resolviendo la deuda o despejando, llegamos a que la deuda tiene un valor de 4 millones. Es momento de poner esos 4 millones justamente en el renglón de deuda total. Hemos avanzado un paso más. Como siguiente paso, podemos utilizar la relación de pasivo circulante sobre capital contable, que nos dice que es 20% el pasivo circulante del capital contable. En este caso, el capital contable es de 6 millones. Multiplicado por el 20%, llegamos a que el pasivo circulante es de 1.2 millones. Es momento de poner esa cantidad justo en pasivo circulante. Ya que tenemos el pasivo circulante y que tenemos la deuda total, podemos sacar por diferencia lo que sería nuestra deuda de largo plazo. Es decir, 1.200.000 más otra cierta cantidad me daría la deuda total de 4 millones. En este caso, la deuda de largo plazo es de 2.800.000. Con este último renglón hemos completado toda la parte de nuestro balance que se refiere a pasivo y capital, pero aún nos hace falta completar algunos renglones de nuestra parte de activo. Entonces continuemos. Como siguiente paso o quinto paso tenemos el uso de la razón de circulante, que nos dice que la razón de circulante o la razón de liquidez es activo circulante entre pasivo circulante igual a 2. Entonces, activo circulante entre pasivo circulante, que vale 1.200.000, debe dar igual a 2. Por lo tanto, despejando el activo circulante, sabemos que valdrá 2.400.000. Es momento de poner esa cantidad en el renglón correspondiente. Ya vamos muy avanzados
Y entonces ahora el siguiente paso es utilizar la prueba ácida, que en este caso se resume a activo circulante menos inventario entre pasivo circulante. Entonces tenemos que el activo circulante ya lo tenemos como 2.400.000 menos inventario, todo eso dividido entre el 1.200.000 debe darnos igual a 1. Despejando el inventario llegamos que la cantidad que debe haber en inventario entonces es de 1.200.000. También lo podemos colocar ya en su respectivo renglón. Finalmente, o como último paso, utilizaremos entonces el periodo promedio de cobro, que se refiere a las cuentas por cobrar divididas entre las ventas a crédito entre 365. Cuando no sabemos qué proporción de las ventas son a crédito, podemos utilizarlas todas a crédito. En este caso ya sabíamos que eran a crédito en su totalidad, pero de cualquier manera, si ustedes no tienen esa información, pueden considerarlas todas a crédito. Entonces, tenemos que, en este caso, para la fórmula, vamos a despejar justamente las cuentas por cobrar de la misma manera que lo hicimos hace un momento y vamos a llegar que justamente las cuentas por cobrar son 1.095.890.41. Por diferencia, entonces sabemos que la suma de efectivo, cuentas por cobrar e inventario debe de darnos 2.400.000. Por lo tanto, el efectivo es de 104.109.59. Desde luego que podemos redondear esas cifras, pero me interesa que en este caso tengan los datos correctos para no crear confusión. Bien, tenemos nuestro balance. Perfecto. Entonces ahora necesitamos hacer ese análisis. Y justamente para eso vamos a comparar los dos balances. Si ustedes se dan cuenta, en la parte superior de su pantalla se encuentra el balance que recientemente acabamos de construir y en la parte inferior el balance que tiene Choluplastic al cierre del año. He subrayado algunas de las cuentas más relevantes, aunque podríamos encontrar diferencias en todas ellas. Por ejemplo, la parte de cuentas por cobrar. Nótese que en el balance que nos pide el parque industrial tenemos una cantidad 3 veces mayor que lo que tenemos hoy. Es decir, como primer punto hay que modificar nuestras políticas de crédito. Las empresas que pertenecen a ese parque industrial están dando muchas más facilidades. En inventarios estamos por debajo de lo que tenemos hoy en inventario. Es decir, estamos siendo mucho más eficientes para vender lo que producimos. En activo fijo neto estamos mucho más arriba en el construido que en el real. Lo que nos dice que hace falta que invirtamos en tecnología o en algunos elementos que hagan mejoras en nuestros productos. Finalmente, revisamos el renglón de activo total. Vean cómo la empresa es 2 millones más grande que nuestra empresa al día de hoy. Eso es un dato muy importante. Es decir, nos hace falta crecer 2 millones en activo, mismos que pueden venir de pasivo o de capital, pero que tendrían que tener eso para llegar a el tamaño de la compañía que espera el Parque Industrial de Querétaro. Ahora veamos la parte de pasivo y capital, particularmente la estructura de esta parte. Vean cómo deuda y capital en nuestro original tiene proporciones de 75 y 25%. Es decir, estamos financiados 75% y tenemos adentro capital de 25%. Cuando en el parque industrial nos están pidiendo que la deuda sea a lo más del 40% y el capital del 60%. Por lo tanto, refiriéndonos al crecimiento de la compañía, esta empresa justamente necesita que se agregue más capital, ya sea por los accionistas actuales o por uno nuevo. ¿Para qué? Para que podamos tener el desempeño financiero, crezcamos en activo fijo y además podamos alcanzar esas utilidades con un tamaño de compañía de este nivel. Fíjense cómo ha sido muy interesante el ejercicio, de tal manera que hoy por hoy las razones no solamente las ocupamos para diagnosticar, sino para crear comparación de escenarios. Este es un uso muy importante que estoy seguro que les hará muy útil en el futuro. Hasta pronto.